personal creo que tiene muchas verdades importantísimas para nosotros como cristianos poder también oír ese mensaje. De veras que el Señor habló a mi vida mucho a través de ese mensaje. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de compartirle ese mensaje aquí. Abra su Biblia en Nehemías, capítulo 9, versículo 6, por favor. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. El tema que podemos compartir hoy se llama el Rey del Universo. Me interesa que usted y yo sepamos quién es el Rey a quien nosotros servimos. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Cuando usted lo tenga listo, dice un amén fuerte. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos. ¿Qué dice, hermano? Te adoran. Cuando me dieron a mí este tema de el Rey del Universo, me llamó la atención en primer lugar porque la frase Rey del Universo no aparece en la Biblia, tal como lo mencionamos, Rey del Universo. Pero obviamente en muchos textos de la Biblia está implícito que el Rey que usted y yo tenemos como Dios es un Rey que sobrepasa todas las esferas que nosotros conocemos, la esfera terrenal que nosotros conocemos. Cuando Dios creó, dice el texto que acabamos de leer, cuando Dios creó, hizo los cielos y los cielos de los cielos. Cuando Pablo ya en el Nuevo Testamento dice: yo fui llevado, no sé si en espíritu o en el cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo, dice Pablo. Como que Pablo logró ver, hermano, que el Rey que él tiene y que nosotros tenemos no se limita a lo que llamaríamos grandeza de esta tierra. Es decir, la tierra es grande, los confines de la tierra son enormes, rodear la tierra es grande, pero cuando hablamos del Rey del Universo, debemos de tener, hermano, por lo menos una idea de lo que es el universo. Y entonces yo me puse a investigar allá hace mucho tiempo, cuando yo estaba pequeño, allá en cuarto, quinto, sexto grado, y le enseñaban en sociales, estudios sociales se llamaba la materia esa. Uno veía, hermano, una parte del universo y le decían a uno que estaba en un planeta llamado Tierra. ¿Se acuerda usted de eso? En un planeta llamado Tierra, que es parte del sistema solar, 8, 9 planetas dentro de ese sistema, moviéndose alrededor de una estrella llamada Sol. Y le hacían a uno aprenderse los planetas, ¿se recuerda? Bueno, pero resulta que al estudiar un poquito más de eso, encuentra uno que el planeta donde vivimos es parte del sistema solar, que también a su vez es parte de una cosa llamada galaxia, y que nuestra galaxia se llama
¿Se acuerda usted cómo se llama? La Vía Láctea. Y le pusieron láctea porque resulta que la manera en que se ve es como que fuera una nata de leche. Y por eso le llamaron Vía Láctea. Por todos los planetas y estrellas que aparecen ahí. Y entonces le pusieron la famosa Vía Láctea. Pero fíjese que me puse a investigar porque hay que ser un poco curioso, hermano. Aleluya. Para entender, si yo quiero saber quién es el rey del universo, entonces tengo que saber qué es el universo, por lo menos. Y resulta que la famosa Vía Láctea, me enteré yo, que los científicos dicen que en esa Vía Láctea hay cerca de 250,000 millones de estrellas. Como la estrella que tenemos, que es el Sol. 250,000 millones de estrellas en la famosa Vía Láctea. Pero resulta que el universo está compuesto por muchas vías, por muchas galaxias. Y algunos creen que hay cerca de 2 millones de galaxias en el universo. Entonces me puse a pensar, ¿cómo nos veremos nosotros en el universo, hermano? Sabiendo eso, si en la Vía Láctea la Tierra parece como un puntito, ¿cómo se verá usted ahí? Aleluya. Porque ni a puntito llegamos ahí. Ni siquiera a puntito. Pero resulta que Dios es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el creador de todo el universo que existe. Porque Él creó los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Yo no voy a predicar de estrellas ni nada por el estilo. Pero me interesa que usted y yo tengamos una idea de qué Dios es el que estamos hablando. Si Él es el Dios del universo y el Rey del universo, entonces usted se imagina lo grande que es Dios, porque mi Biblia y su Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor Ciceno. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, pero para lograr entender entonces por lo menos una idea del Dios que usted y yo servimos, entonces necesitamos ver cómo es que Él se ha movido. Pero la Biblia nos menciona que Él se ha movido en todo el universo, se ha movido siempre. Acompáñame a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dios se ha movido en todo el universo, en las esferas del universo. Se ha movido por la eternidad, por toda la eternidad. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Hay una parte ahí que me interesa. Gloria a Dios. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oiga esta parte. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando del Cristo. Porque usted nota que está hablando de dónde va a nacer, está hablando de Belén y todo eso. Entonces está hablando del Cristo, pero dice: las salidas del Señor han sido desde el principio y en toda la eternidad. Dios se ha movido en todas las esferas de la eternidad y en todas las esferas del universo. Entonces, para tratar de comprender un poco la grandeza del Rey que tenemos, necesitamos entender un poco
las esferas y el gobierno que el Señor tiene en todas las esferas del universo. Entonces vea conmigo, por favor. Acompáñame a Marcos capítulo 4, verso 41. Veamos esta noche rápidamente 5 esferas del universo en el que Dios se ha movido. Siempre se ha movido ahí. Y en esas esferas, en cada una de ellas, Dios gobierna y reina. Y no hay nadie que se le compare a Él. ¿Cuántos dicen amén? Veamos veamos la primera esfera. Y hablaríamos primero de la esfera natural. De todo lo que ha sido creado por Dios. Lo que podemos ver, lo que podemos palpar, la naturaleza creada. Dice Marcos capítulo 4, verso 41. Gloria a Dios. Veamos la esfera natural y cómo Dios se mueve en esa esfera. Marcos 4, 41. ¿Lo tiene, hermano? Dice: entonces temieron con gran temor. Está hablando de los discípulos. Dice: temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y qué y el mar le obedecen? Oiga esto. En lo natural, todo lo que Dios ha creado le obedece. No hay nada fuera del control de Dios. Para nosotros sí, porque ¿habrá algún viento que le hace caso a usted? No. ¿Habrá algún mar que le obedece? No. Toda la naturaleza está sujeta y obediente al único Rey del universo, que se llama Jesucristo. Para los seres humanos hay leyes en la naturaleza establecidas y nadie las puede mover de ahí. Nadie. Usted ve que los mares terminan en un lugar y solo salen si hay algún tipo de terremoto, alguna situación extraordinaria que haga salir el mar de su límite. Pero ¿quién le puso ese límite? Se lo puso Dios. Pero cuando hay tormentas, cuando hay lluvias, cuando hay vientos huracanados, ¿quién puede parar eso? Solo Dios. Entonces, en la esfera natural, oiga esto, en la esfera natural, Dios tiene control de todo y muestra que el Dios que usted y yo tenemos no es natural, sino que es sobrenatural. En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, Dios hizo mover toda una estrella, fíjese, hermano. Toda una estrella. La movió. Usted sabe que las estrellas, los planetas y todas esas cosas tienen sus órbitas y no se salen de sus órbitas. A menos que sea como aquellas famosas asteroides, aquellas piedras gigantescas que andan por ahí. Pero no, la Biblia no habla de un asteroide cuando Cristo nació. La Biblia dice que una estrella iba guiando a aquellos famosos magos del oriente. ¿Se acuerda usted? Ellos dijeron: es que hemos visto su estrella y seguimos a esa estrella. No era un meteorito, porque donde Cristo había nacido, en Belén, en el pesebre, resulta que la estrella se detuvo. Y los magos del oriente lograron encontrar dónde estaba Cristo, que había nacido por la estrella. ¿Por qué estoy diciéndole todo esto? Porque la primera esfera
nos enseña el Dios sobrenatural que tenemos. Y esto es importante que usted y yo lo conozcamos. Porque si Dios puede mover una estrella para mostrar dónde está el Cristo, si Dios puede callar los vientos y los mares, si Dios puede abrir el mar rojo para que Israel pase y pasen en seco y sean librados, si Dios puede hacer que las estrellas peleen desde sus órbitas, como pasó con Débora. La Biblia dice que cuando Débora peleó contra el ejército de Sísara, dice que las estrellas pelearon desde sus órbitas. Y el río, dice que el río Sison se pasó llevando a todos los enemigos. Si Dios puede mover todo eso, ¿puede mover algo para tu bendición? ¿Para tu salida? ¿Para tu milagro? ¿Para tu gracia? Ahora, eso es si usted y yo sabemos que tenemos un Dios sobrenatural. Porque si no sabemos eso, mira hermano, usted y yo vamos a empezar a llorar. Yo me sospecho que Moisés todavía, y la Biblia lo da a entender, Moisés todavía, aunque tenía una buena relación con el Señor, no se había dado cuenta la grandeza del Dios que estaba librando al pueblo de Israel. Y esto que ya había visto 10 milagros. Porque vio el milagro de que se convirtió el río en sangre. Vio las plagas de las ranas, los piojos y de todo eso vio. Pero cuando estaba en el Mar Rojo y Moisés estaba viendo el gran mar que estaba enfrente y no tenían salida, la Biblia dice que Moisés se puso a orar. Y yo diría que era lo mejor que él podía hacer. ¿No le parece a usted, hermano? Orar. Pero ¿sabe qué le dijo Dios? ¿Para qué estás orando?, le dijo. Usted lo lee en Éxodo. No ores, Moisés. Levanta tu vara. Y cuando Moisés levantó su vara, la Biblia dice que el Mar Rojo se abrió y se hizo un camino. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo me sospecho que aunque Moisés había visto tremendos milagros, todavía le faltaba conocer al Dios sobrenatural que usted y yo tenemos. ¿Cuántos conocen al Dios sobrenatural? Aleluya. ¿Qué hacemos cuando estamos en dificultades y el diablo nos lleva como hasta la espada y la pared, hermano, y no tenemos salida? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Levante su mirada al Dios de los cielos. Levante su mirada al Dios sobrenatural. Porque si Él puede abrir mares, si Él puede mover estrellas, si Él puede callar a los vientos y a los mares, ¿podrá ayudarnos a nosotros? Yo creo que sí. Pero necesitamos conocer a ese Dios sobrenatural. Entonces, el primer elemento, veámoslo de esta manera. En la esfera natural, Dios puede ordenar. Mire, puede ordenar hasta estrellas maravillosas moverse, pero puede mover hasta pececitos pequeños. Como cuando le pidieron el impuesto, ¿se recuerda usted? Le pidieron el impuesto. Y no había porque Judas era ladrón, dice la Biblia. Y entonces no había nada en las arcas del ministerio del Señor Jesucristo. No había nada. Porque Judas se lo clavaba todo. Y entonces el Señor le dijo a Pedro: Pedro, métete al mar de Galilea otra vez. Métete en el mar y ve a pescar. Y resulta que el pez que agarró
traía el dinero, la moneda necesaria para pagar el impuesto que tenía que pagar. Un pescadito necesitaba nada más. ¿Cómo se tragó ese pez? La moneda, eso no me preguntes. Si hoy echan de todo al mar, monedas también echaban en aquel entonces de plano. Pero el pescado o el pez llevaba la moneda necesaria para pagar el impuesto. Dios puede mover cielo y la tierra para poder venir en nuestra ayuda, porque Él es el Dios sobrenatural. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro. Yo no le voy a dar muchos textos, tal vez le dé los ejemplos nada más para que podamos avanzar. Acompáñeme a Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Ahora veamos en las esferas de los humanos, en las esferas de los hombres, de los vivientes. ¿Quién gobierna? ¿Quién reina en ellos? Mire que dice Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Oiga lo que le está diciendo Pilato, hermano. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No tuvieras autoridad si no te hubiera sido dado de arriba. Entonces, oiga esto. En la esfera de los hombres, los reinos, los presidentes, los gobiernos, en toda la tierra, ¿quién es el que gobierna en realidad? ¿O quién es el que reina? ¿Gobiernan los hombres? ¿O al final gobierna Dios? Aleluya. Es un poco interesante la pregunta. Porque el Señor le dijo al mismo Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo podría llamar a un ejército para que me defendiera. Pero no es que no pudieran venir en su auxilio. El plan de Dios se estaba desarrollando. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que en todos los gobiernos, aún en todos los existentes, Daniel dice, Dios pone reyes y quita reyes sobre los reinos de los hombres. Entonces, al final, ¿quién los pone y quién los quita? Aleluya. Véalo conmigo porque de repente usted se me quedó viendo así como un poco serio. Daniel 2:21 dice esto que le estoy diciendo. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo que el hombre sabe hasta el día de hoy, se lo ha dado Dios. Lo que los científicos aplauden que descubren, ¿saben quién se lo da? Se lo da Dios. Nosotros lo descubrimos. No. Fue Dios el que les abrió la ventana
de la sabiduría y de la ciencia. Ay, Señor, hermano, ¿y por qué no quitan a fulano y a sutano de presidente? Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Lo va a quitar cuando Él diga, no cuando nosotros digamos. En este tiempo, lo más seguro es que se le pasó por la mente a usted que sería bueno que quitaran a un señor de presidente. Aleluya. Pero no es cuando usted y yo lo pensemos, es cuando Dios quiera hacerlo. Más en este tiempo, hermano, que estamos viviendo con toda la situación difícil, persecución, la violencia, el odio, hermano. De plano uno diría, ojalá que lo quiten pronto. Pero Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Es Dios. Entonces, Dios no ha perdido el control jamás. Hay un texto en la Biblia que dice que pone reyes según, fíjese, según el corazón del pueblo. Y entonces las cosas se complican. Porque entonces ese que ha sido puesto lleva un propósito que al final Dios lo va a alcanzar. Por eso lo que a nosotros nos toca no es pedir que lo quiten ni que lo pongan. Lo que a nosotros nos toca, según la Biblia, es orar por los que están en eminencia, por los que están en altos puestos. ¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría y les ilumine el camino, les ilumine su mente, para que todo lo que aprueben, hermano, el Señor cumpla su propósito en todo eso. Eso es lo que nos toca a nosotros. A nosotros no nos toca pedir que lo quiten y que lo pongan. Y peor, no vaya a salir usted con pancarta. Aleluya. Porque no nos han mandado a eso como iglesia. Como iglesia lo que nos han mandado es, hermano, interceder por nosotros mismos y también por todo el pueblo. Para que donde el Señor nos lleve, podamos habitar, dice la Biblia, podamos habitar en paz y sosegadamente. Dice la Biblia, orad por la ciudad donde el Señor los lleve, para que ustedes vivan en paz y sosegadamente, dice la Biblia. Entonces no nos toca a nosotros quitar ni poner. Es Dios el que pone reyes y el que quita reyes. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vaya, entonces mire pues, en esta esfera Dios gobierna, Dios reina, Dios no ha perdido el control de nada. Por eso en Romanos 13 el apóstol Pablo nos sugiere: sométase toda persona a todas las autoridades, porque todas las autoridades que han sido puestas por Dios, dice. Leámoslo, Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quiénes? Por eso le digo yo que no nos toca a nosotros andar gritando que lo quiten, aunque dan ganas que lo quiten. Aleluya. Aunque hacen méritos para que lo quiten. Pero como no nos toca a nosotros, entonces lo que nos toca a nosotros es orar y clamar y pedirle a Dios: Señor, sé tú el que pones y el que quites.
Sé tú, Señor, en tu sabiduría, en tu grandeza, en tu propósito, Señor, cumple tu propósito en mi vida, aún con las autoridades que hay. Porque Dios siempre cumple su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, mire, pues, como que no le gustó mucho eso, ¿va? Dele un aplauso al Señor si se anima. Ah, no, hermano, yo no estoy de acuerdo. Y yo quisiera que lo volaran, pero no nos toca. Nos toca orar y clamar al Dios de los cielos, para que el que tiene control, el que reina sobre el gobierno de los hombres, sea Él el que ponga y el que quite. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Veamos una tercera esfera rápidamente. La esfera, oiga esto, hermano, la esfera de los espíritus. Resulta que el Señor también se mueve ahí. Es decir, el Señor reina y gobierna. Voy a aclarar algo cuando leamos un texto aquí, que es importante que usted y yo lo entendamos. Marcos capítulo 5, versos 6 y 7. Marcos capítulo 5, versos 6 y 7. Hablando de la esfera de los espíritus. Mire, nosotros no los vemos, pero que hay una gran cantidad de espíritus y demonios, eso ni de dudarlo, hermano. Y si no, para ejemplo, tomemos uno. Marcos capítulo 5, versos 6 y 7 dice, ¿lo tiene, hermano? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta historia corresponde a la historia del Gadareno. El Gadareno era un endemoniado que aterrorizaba a Gadara, un pueblo. Jesús no anduvo buscando al Gadareno, él llegó a predicar a Gadara. Pero el primero que se encontró fue con el Gadareno, con un hombre que tenía, según los escritos de la Biblia, tenía una legión de espíritus adentro. Y una legión es la cantidad de 6,000 soldados. Es decir, una legión era una compañía de soldados romanos. Y la cantidad que existe en una legión son 6,000 soldados. De tal manera que el Gadareno, lo que tenía adentro, oiga, hermano, lo que tenía adentro el Gadareno eran 6,000 espíritus adentro. Ese estaba a reventar de espíritus, pero no reventaba. Estaba atestado de espíritus en su interior. Y si una persona puede cargar con 6,000 espíritus, hermano, ¿cuántos espíritus habrán en el mundo? Entonces, porque sobre todo en el tiempo de Jesús dice que le traían a todos los que estaban endemoniados y a todos a los que estaban atormentados por espíritu, y el Señor los libraba. ¿Para qué? Para mostrarnos el poderío de Dios sobre todo el reino de los enemigos. Quiero aclarar esto. Decirle hoy que Dios controla, que Dios es el que ordena en esa esfera de los espíritus, no estoy diciendo que Dios es el rey de los espíritus. Usted recuerda que ellos tienen un príncipe llamado Satanás, que fue lanzado a la tierra. Pero igual, Dios no es el rey de esos espíritus, pero tiene control sobre los espíritus.
¿Sí me estoy dando a entender? Tiene control sobre ellos. Hasta tiene control del mismo Satanás, aunque pareciera que no. Pero Satanás al final hace lo que Dios le permite y no más. Por eso usted ve la escena en Job, cuando Satanás fue a acusar a Job. Le dijeron: te voy a permitir que hagas tal cosa, pero no toques su vida, no toques su cuerpo. Te voy a dejar te voy a permitir que hagas tal cosa, pero no toques su vida, no puedes matarlo. Eso quiere decir que el diablo, aún el diablo, que el Señor lo reprenda, está sujeto a las órdenes de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Y eso muestra el poder de Dios, el poderío de Dios. ¿En qué sentido? Que no hay enemigo que pueda vencer al Dios de los cielos. Ahora, ¿será importante que usted y yo sepamos eso? Hello, hermano. ¿Será importante que usted y yo sepamos que Dios es poderoso? ¿Será importante que usted y yo sepamos que no hay enemigo que pueda vencer al Señor? Claro que es importante. Porque si usted y yo no sabemos el rey que tenemos, el rey del universo que tenemos poderoso, por eso es que, hermano, solo nos viene una pequeña batalla y queremos tirar la toalla en el evangelio de Jesucristo. Porque por eso es que nos queremos volver atrás cuando sentimos que la batalla se arrecia. Y cuando sentimos, hermano, que sobre todo que es algún movimiento espiritual, movimiento de espíritu, movimiento de demonios, y salimos corriendo. Aleluya. Y venimos y le pedimos a alguien: hermano, pueden ir a orar a mi casa, es que me están apagando las luces. Y salimos corriendo porque nos están apagando las luces. Aleluya. ¿Usted ha sabido de alguien que le apaga las luces? Lo más seguro es que sí. Si a veces los espíritus pueden hacer cosas así pequeñas, con el propósito de ponerlo a uno alborotado, hermano, y le da escalofrío y siente que le jalan todo y quiere salir de la casa. Pero ¿y dónde está el Dios del universo que usted y yo creemos? ¿Dónde está el Dios del universo? Cuando la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién? ¿De quiénes se está refiriendo? ¿Se está refiriendo de personas? No, hermano. Si nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Si usted y yo sabemos el Dios que tenemos, no habrá espíritu ni demonio que nos saque carrera a nosotros. Más bien usted y yo nos vamos a parar firmes y decirle: mi casa es casa de habitación de Dios, y todo espíritu que quiere estorbar mi casa tiene que salir de este lugar, porque hay que sacarlos si están estorbando. Si están trayendo pleitos al hogar, si están trayendo disensión, si están trayendo pecado, lo que sea, usted y yo podemos sacarlo. ¿Cómo podemos sacarlo? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios muestra su poderío. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿hubo algún espíritu que le pudo hacer frente a Dios? Ninguno. Porque en la esfera de los espíritus, Dios tiene poder y tiene control de todo. Los discípulos batallaron contra aquel espíritu que había puesto a un niño sordo y mudo.
y no hallaban cómo hacer. Oraban y oraban y oraban y el niño seguía igual. Cuando Jesús llegó, le dio la orden al espíritu que saliera. Y los discípulos, así como usted y yo nos quedamos a veces cuando no nos sale la oración. Aleluya. Aparte, le preguntaron los discípulos: Señor, ¿y nosotros por qué no nos funcionó? Y les dio otra clave. Es que este tipo de género, ¿se acuerda? Este tipo de género solo sale con ayuno y con oración. Pero sale. De que sale, sale. Si Dios está con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Llevamos 3 áreas, 3 esferas. La esfera natural, donde Dios muestra lo sobrenatural que Él es. La esfera de los vivientes, donde Dios muestra que Él es soberano. Se hace la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Se hace la voluntad de Él. La esfera de los espíritus, donde Dios muestra su poderío. No hay quien le pueda resistir. No hay quien se le pueda parar enfrente y pueda soportar la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que en la presencia de Dios los enemigos, ¿qué dicen, hermano? Huyen. En la presencia de Dios los enemigos huyen. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Bueno. Número 4. Una cuarta esfera. Esta tal vez no sea muy agradable verla, pero es necesario verla. La esfera de la muerte. Aleluya. De la muerte y de los muertos. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Pero el lugar donde van los muertos hace lo que Dios dice. Por eso usted ve en Apocalipsis que el mar entregó sus muertos. Así dice, hermano. Y el Hades entregó sus muertos. Entonces en el mar hay algún depósito de muertos. Eso lo vamos a ver en otro día. Pero el Hades es el lugar donde reposan los muertos sin Cristo. Y los mares también. Pero los entregan y hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen la voluntad de Dios? Porque Cristo venció la muerte. Aún sobre la muerte y sobre los lugares de los muertos, el Señor controla todo lo que hay ahí. Y si no, mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Hablando acerca del Hades, resulta que dice que hay llave. El Hades tiene llave. Ahora, ¿quién tiene esa llave? La tiene el Señor. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo, ese está hablando Cristo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y agrega: eso no lo dice la Biblia, eso lo dije yo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿quién tiene las llaves del Hades, hermano? Las tiene Cristo. El Hades es el lugar donde van a caer los muertos. Los muertos sin Cristo. Porque los muertos en Cristo van con el Señor al paraíso. Ese es otro lugar. Cuando Cristo vino a clausurar y a cerrar lo que se llamaba el seno de Abraham. Antes de Cristo, todos los muertos iban
al Hades o al seno de Abraham, que estaba dividido nada más por un gran abismo. Y se podían ver los unos a los otros. Solo que unos estaban disfrutando y otros estaban sufriendo. Pero cuando Cristo vino, se clausuró el seno de Abraham y se llevaron a todos para otro lado. Y apareció o se inauguró el paraíso en el cielo. Y todos los que mueren creyendo en Cristo van a dar allá con el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, mi punto es esto. ¿No es la muerte algo que mucho teme el ser humano? ¿O no, hermano? ¿No es la muerte algo que la mayoría de seres humanos nos da cierto temor? Pero cuando entendemos que Cristo venció la muerte no debería de ser un temor para los creyentes. La muerte solo debería de ser para el creyente, como lo que dice Pablo, es una ganancia para el creyente. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Por qué? Porque sabe que Cristo venció la muerte. Porque sabe que Cristo tuvo victoria sobre la muerte. De tal manera que si Cristo tuvo victoria sobre la muerte, también los creyentes tenemos victoria sobre la muerte. Y la muerte física solamente es un paso para la eternidad con Dios. Pero a nosotros nos aflige el diablo con la muerte. A nosotros todavía nos hace temblar la muerte. Pero la Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿el qué, hermano? Para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Necesitamos saber que Cristo venció en la muerte? Yo creo que sí, hermanos, viviríamos más tranquilos, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Y nadie puede arrebatar nuestra vida delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Por eso Pablo dice, ni hambre, ni desnudez, ni el mismo infierno, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo necesitamos conocer ese rey que tenemos. Un rey tan especial que en todas las áreas, en todas las esferas, Él reina, Él gobierna y que nada está fuera del control de Dios. Aún la misma muerte no está fuera del control de Dios. Aleluya. Así que si de repente usted y yo todavía nos da un poquito de temor la muerte, hermano, vayamos al Cristo que venció la muerte. No hay. El Señor dio ejemplos, resucitó a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Hermano, la muerte solo es un paso hacia la eternidad. Yo preferiría irme volando con el Señor. Yo preferiría eso. Irme en el arrebatamiento. Por cierto, arrebatamiento que ya mucha gente ya no está predicando. Arrebatamiento que mucha gente ya no anuncia. Porque algunos ya no creen ni en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Y creo que los creyentes tenemos la oportunidad de ver a nuestro Señor venir en las nubes y su iglesia volar para encontrarse con Él por la eternidad en el cielo.
Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo creo eso. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Yo creo eso. Pero si el Señor se tardara en venir, la muerte solo es un paso a la eternidad. Debemos de estar seguros y claros en eso. Y número 5, y con eso termino. Resulta, hermano, que en Juan, acompáñame a Juan capítulo 18, versos 36 y 37. Resulta que en la esfera angelical, ¿quién cree que gobierna también? El texto de Nehemías que leímos dice que él creó los ejércitos celestiales y todos los ejércitos del cielo le adoran, dice. Entonces todos los seres angelicales están bajo la orden del Dios de los cielos. Acompáñenme por favor, Juan capítulo 18. Voy a leer el verso 36, la escena de Pilato otra vez. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Estaría diciendo el Señor que no podrían venir los ángeles? No. Estaba diciendo que en ese momento Él no estaba llamando a sus ángeles. Porque la Biblia menciona que ángeles vinieron al Señor y le servían. Hebreos dice que los ángeles, que son un poco mayor que el ser humano, son servidores de los hombres, en el sentido, ministradores, dice la Biblia. Son ministradores de los hombres al servicio de Dios. Hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y todos están bajo el gobierno de Dios. Leo un último texto. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Con eso termino. Apocalipsis 19, 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la escena aquella cuando el Señor viene del cielo y dice: viene en caballo blanco, y en su muslo tiene escrito un nombre, un título. ¿Se acuerda usted de ese título? Ese título dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el Rey de todo. A mí me impresiona esta parte. ¿Sabe qué? El Señor Jesús tuvo muchos títulos en la Biblia, muchos nombres. Le llamaron maestro, le llamaron rabí, le llamaron salvador, algunos le llamaron profeta, le llamaron Señor, Hijo del Dios Altísimo. Bueno, muchos nombres y títulos. Pero cuando viene del cielo, un solo título trae: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo pudiéramos cambiar: Rey del universo, Rey de todo. No hay nada que se escape al reinado de Dios. ¿Será importante que usted y yo conozcamos a ese Rey del universo en todas esas esferas? Sí, hermano. Porque si entendemos que Él tiene control de todas las esferas del universo, nuestra alma puede vivir en paz sabiendo que ni uno solo se le ha perdido a Dios. ¿Se acuerda aquella frase que Jesús dijo, bíblica? Jesús le dijo: Padre, de los que tú me diste,
¿Cuántos se le perdieron? ¿Cuántos se le perdieron a Dios? Ni uno. De los que tú me diste, Señor, ni uno solo se me ha perdido. Solo el que ya venía perdido. Hablando de Judas. Pero de los que le dieron en las manos a Cristo, no ha perdido ni uno. Si usted es de Cristo, usted no se pierde. Usted está seguro en las manos de Dios. Sea en los vientos y en los mares, usted está seguro en las manos de Dios. Sea en el reino de los hombres. Pero es que este presidente, pastor, lo que está haciendo, usted está seguro en las manos de Dios. Porque Él reina, Él gobierna sobre el reino de los hombres. Pero los espíritus y los demonios andan detrás de nosotros. Los demonios se le sujetan a Dios. No hay espíritu ni demonio que pueda destruir nuestra vida si estamos en las manos del Señor. ¿Ha oído usted la expresión? Siempre hay esperanza mientras haya vida. Está mala esa frase. Porque el creyente, aunque está muerto, puede seguir viviendo. De tal manera que la muerte no es algo que no tenga una solución. En esta vida, he oído yo algunas frases decir, en esta vida lo único que no tiene solución es la muerte. Pues sí la tiene. Crea en Jesucristo como el Rey del universo y vivirá para siempre. Porque Él venció la muerte. Póngase de pie. ¿Es Dios para usted el Rey del universo? Si es para usted el Rey del universo, entonces vamos a cerrar cantando hoy a ese Rey. Le voy a leer un versículo mientras usted se para y deja descansar la silla un ratito. Aleluya. Le leo un texto. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado, Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, todo el universo, dele la honra y la gloria al Señor. Cierra tus ojos un momento. Vamos a terminar este servicio cantando, pero cantando entendiendo a quién tenemos como Dios, el Rey del universo. Cierra tus ojos.